Sí, sí, siempre hay como algunas preguntas de desperdicio, ¿no? Para llegar a las que verdaderamente te importan, que no necesariamente sabes cuáles van a ser. Por ejemplo, pasa mucho con la gente de la industria del espectáculo, que ellos quieren promover un producto, ¿no? Yo le hice una entrevista a Mick Jagger, él iba a dar 5 entrevistas, y entonces él obviamente quería hablar de su disco como solista y quería situarlo como una noticia, ¿no? Entonces la disquera te pasa una serie de preguntas que tú tienes que hacer de cajón, y naturalmente tú lo que deseas es preguntar otras cosas, ¿no? No preguntarle necesariamente de ese disco, que además, en el caso de Mick Jagger, que no es particularmente un buen compositor, un disco como solista era bastante intrascendente, ¿no? Yo, como soy del colegio alemán, entonces tengo tendencia a la obediencia, entonces dije, si leo las preguntas las voy a hacer todas, ¿no? Entonces necesito mejor tirar todos los cartuchos. Exactamente. Y en ese caso, a mí lo que me ayudó fue que son entrevistas, en ese caso entrevistas en serie, y yo era el quinto entrevistador, y el anterior era un alemán que fue extraordinariamente grosero con Mick Jagger. Trató de desmitificarlo, de decirle, usted finalmente pues no es un gran actor, no es un buen cantante, no es un buen compositor, ¿cómo se atreve a hacer este tipo de discos tan malos? ¿No? Entonces trataba como de desmitificar a Mick. Entonces Mick Jagger lo corrió, ¿no? Llegaste tú. Y llegué yo con cara de mexicano bueno, ¿no? a darle la oportunidad de que se reconciliara, ¿no? Entonces, en ese momento yo era su posibilidad de que él volviera a ser el gran seductor. Entonces, claro, yo le empecé a preguntar de todo y él habló mucho más de la cuenta, y ahí, digo, me vi beneficiado por esa circunstancia, pero cuando salí de ahí vi las preguntas que me pedían que yo hiciera y eran horrorosas todas, y cuando tienes poco tiempo a veces es terrible, ¿no? Sí, sí. Ignacio Solares, un escritor mexicano, entrevistó hace mucho tiempo a Ceausescu, que es otro gran administrador de la violencia, como tú decías, y tuvo que hacer una serie de preguntas protocolarias obligadas, pero al final le preguntó qué opinaba de Drácula, y Ceausescu se emocionó y empezó a hablar de Drácula, y es una especie de retrato de sí mismo, diciendo, Drácula ha sido muy mal interpretado. Todo el mundo cree que es un hombre solamente violento, no entienden sus problemas y por lo que él tuvo que pasar, y entonces se proyectó en ese caso con una pregunta que fue casual y que tiene que ver un poco con lo que tú decías, ¿no? Con llegar a eso. Ahora, tú te enfrentaste también a una persona que ha hecho grandísimas entrevistas, que es Gabriel García Márquez, y eres de los muy pocos que ha tenido la oportunidad de conversar mucho tiempo con él para hacerle un perfil. Y tengo la impresión de que ahí, por más preguntas que tú hacías de distintos tipos, no te daba las respuestas que tú querías. ¿Cómo fue? Esto es como cazar al cazador. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, fue el trabajo más genial que he hecho, el de mayor duración, aparte de escribir la biografía del Che. Desde que trabajé con el New Yorker, no he pasado más tiempo en un perfil que el de Gabo, que era 7 meses, con 3 visitas con él, a través de un tiempo en que también se enfermó con lo que ya sabemos que fue cáncer linfático. Y entonces durante todo este tiempo me dio un acceso privilegiado. Y yo siempre estaba muy consciente de que hasta cierto punto estaba de marionetero, ¿no? Me abría las puertas a amigos y familiares, y obviamente había partes recónditas, esquinas incómodas en su vida que quizás no iban al grano. Bueno, yo al final, en la elaboración del perfil, tuve que hacer una especie de análisis de lo que tenía, plegar a mi objetivo original, que era un perfil de García Márquez, un perfil político de García Márquez. Sí, de hecho se llama El poder de García Márquez. El poder de García Márquez era el perfil de un hombre que, famoso por su literatura, ha vivido una vida muy política y en controversia también. Y yo quería entenderlo, explicarlo. Entonces yo me limité. Había partes de su vida personal que no iban al grano, que como biógrafo hubiera tenido que transarlos, pero había cosas que no iban al caso de lo que era la pauta propia mía del perfil. Entonces, por razones de gentileza, uno se limita, sobre todo porque era con un colega.
era con alguien que había abierto las puertas, no era como con un político, un dictador, tú tenías que irlo exprimiendo y yendo detrás y haciendo cosas clandestinas, no era eso con Gabo. Entonces es una pieza singular también. Pero él era, cuando yo iba demasiado, él me decía, ya paras, o sea, no me vas a dejar nada para mis memorias, que era uno de sus barajos, ¿no? Que en ese momento él quería escribir 5 tomos de memorias, ha hecho 2 creo. Y después había cosas, sobre todo sobre su relación con Fidel, que era la parte quizás para mí más interesante y que más interesaba al público, en donde él era lo más cuidadoso y que además muy receloso. Y iba de vez en cuando, a medida que fuimos tomando confianza, y él tomaba confianza conmigo a través de los meses, volvíamos sobre temas. Tuve el privilegio y el lujo de poder volver sobre temas y tocar la misma puerta que había tocado antes, en que él me lo había cerrado muy rápidamente. Y él me decía, tengo muchas porciones de mi libro de apuntes de esa época, en que tengo mis propias tachaduras que dice off the record, que Gabo me pidió que, bueno, quería que lo supiera para que yo tuviera facultad de juicio sobre un episodio de historia, pero no quería que lo escribiera. Entonces tuve que limitarme, había ciertas reglas de juego, pero sí, en todo momento me iba como arrinconando, ¿no? Pero sin embargo pienso haber logrado lo que quise lograr. Sin embargo, llegué a un momento en que yo mismo me hice la pregunta, bueno, ¿de aquí hago una biografía o qué? Porque ya estoy muy metido. Y él mismo se dio cuenta. Y él dijo, ojo, que hay un inglés por ahí que quiere escribir la biografía. No le quites el trabajo. Sí.